bienvenidas y bienvenidos a la Academia de Cine y a las actividades de la Fundación en este 23 de noviembre, que se cumplen justo 15 años del estreno de la película REC en las salas de cine. Bienvenida, Manuela Velasco. Además, este papel te trajo el Goya, actriz revelación. Sí. Bienvenido de nuevo a Paco Plaza y a Javier Botet y a toda la parte del equipo que luego querremos escuchar también. Bueno, comentábamos al inicio que ni siquiera vosotros confiabais mucho en ese estreno en las salas. 15 años después, ¿cómo os lo sentís? ¿Cómo lo recordáis? Bueno, es que es muy difícil ahora como colocarse en la posición, porque esta peli nos trajo muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero es que ayer precisamente estaba cenando con un amigo y porque le dije que hoy poníamos la peli y tal, y hablamos un poquito de eso, de la sensación que teníamos cuando la estábamos haciendo, pero incluso con la peli ya terminada, cuando nos llamábamos, de que, bueno, pues era una película un poco friki, de nicho, para que no teníamos una confianza excesiva. Lo hemos contado muchas veces, ¿no? Nosotros pensábamos que nos iba a estrenar, ¿no? Y de hecho, cuando estábamos rodando, los actores nos comentaban, ¿pero esto dónde se va a ver? Y decíamos, bueno, pues no sabemos aún, ya veremos. Hablábamos de si se podía a lo mejor sacar una edición con... Me acuerdo de un momento dado dijimos de regalarla con El País, estas películas que daban el domingo. O sea, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Y nos sorprendió ahora visto, y después pues eso, que tampoco es una cosa habitual hacer una peli 15 años después, hablar de ella, ¿no? No hablas a veces de las que has estrenado hace un mes, no hablas de ellas. Y esta, pues... Jaume y yo siempre decimos que tenemos un poco el síndrome de Dani Martín, ¿no? Que es el del canto del loco. Haga lo que haga. Es Dani Martín, sí, el del canto del loco. Y dices, bueno, ya hace 20 años el canto del loco, ¿no? Pero es verdad que nosotros eso nunca nos ha... Yo creo que a ninguno de nosotros, ¿no? Nos ha pesado. Pero todo lo contrario. O sea, es un orgullo, ¿no? O sea, es como, de alguna manera, ser conscientes de haber hecho algo que no siempre pasa, ¿no? Haces algo que realmente conecta con mucha gente y que se juntan una serie de factores. Yo ahora estaba viendo el final, ¿no? El trabajo de sonido de Oriol Tarragó. O sea, esta peli cuando la veía sin sonido daba risa. Luego encontrar a Manuela. O sea, la peli sin Manuela sería otra. O sea, sería... es que no... Bueno, el hallazgo de Javier Botet, pues ni hablar, no podemos ni hablar, ¿no? O sea, nosotros cuando escribíamos pensábamos, la niña Medeiros, nunca hubiéramos imaginado. Y fue David Ambit que fue el que nos dijo, pues yo he trabajado con un chico que tiene un físico extraordinario, que yo creo que si lo hacemos... Y claro, de repente son cosas que van sumando, sí, y que de alguna forma se conjugan muchos elementos afortunados y sale la peli, ¿no? Y esto pues, es un ejemplo de una peli que las cosas pues nos salieron muy bien. Justo viéndola es lo que me viene, es la tormenta perfecta. Es sí. El ritmo frenético, todas las decisiones de ellos jugando sin la presión de una gran peli, sino esa frescura, pero Manuela manteniendo esa tensión todo el rato, increíble. Claro, todo se ve en la medida en la que se tiene que ver, que eso mantiene misterio, pero no desconecta por falta de información. Esto, la cámara de Pablo. Pero claro, todo iba medido, el nivel de realidad y de ficción, de la información que le dabais. O sea, una cantidad de cosas que hacen cada uno. Yo aporto mi parte y la ves y dices, joder, es que es como un montón de personas que traen lo mejor de ellos, coincide que ese día lo hacen bien, ¿sabes? Es como una tormenta perfecta y es eso, es como... A veces sucede, claro, y cuando sucede, pues la comedia. Es que muchas comedias quisieran tener unos chistes tan afinados, ¿sabes? Y tan acertados como tiene el trocito de comedia de una peli de terror de las más famosas, ¿no? O sea, es como que todo funciona, de principio a fin. Abres y no sueltas hasta que acaba. ¡Pum! Perfecto. Y luego es una cosa de las coincidencias, las casualidades y las decisiones acertadas de forma voluntaria y muchas de forma involuntaria. O sea, nosotros, me acuerdo,
en un momento dado, estuvimos a punto de ofrecerle el papel de Manuela a Mercedes Milá. ¿En serio? Eh, Eso no sabía yo. porque era nuestra idea era Pues, que fuera muy verosímil, que fuera una reportera de televisión. Y era el momento del boom de Gran Hermano, no sé qué, dijimos, hostia, es que molaría fuera Mercedes Milá. Y claro, nos venimos muy arriba, jaja, jaja, jaja. Joder, De repente el de la niña también lo podía hacer. nos pudo La la veo. sensatez y luego el hallazgo increíble de que Manuela, que es una actriz, con una formación como actriz y que tiene una carrera como reportera de televisión, que tiene ese registro por la mano, que además al espectador le resulta familiar, con lo cual contribuye a la verosimilitud. O sea, son como todo decisiones que dices, hostia, qué bien que ese día tomando ese café pensamos esta cosa y no la otra, ¿no? Entonces se fueron sumando muchas cosas que hicieron, pues eso, un pequeño milagro, que todo está en el límite de lo ridículo y acaba Sí, es funcionando, verdad. ¿no? Y luego yo creo también que Jaume y Paco son dos personas que, aparte de tener una cultura cinematográfica increíble y de ser grandes conocedores y amantes del género, del fantástico, del terror, son dos personas que están muy en el mundo y vosotros consumís mucho lo que hay en el mundo. Y yo creo que también se dio una cosa que era, o sea, pues otro componente indispensable de La tormenta perfecta, que es que supisteis recoger un lenguaje de contar la realidad que estaba en ese momento en la calle, que estaba, o sea, de repente todos los programas se empezaron a enfocar hacia allí, desde, o sea, la Callejeros, telerrealidad, Gran Hermano, los España Directo, Madrid Directo, y resulta que todos en casa teníamos en todas las cadenas este tipo de reporteros que ya no solo contaban la noticia en el sitio tipo CNN, sino que cuanto más se involucraban y más se buscaba que vivieran la noticia, o sea, hasta que al final casi en muchos programas el reportero acababa siendo el protagonista y no la noticia, ¿no? Y yo creo que eso sumó a que la gente flipara, porque era como que alguien que a lo mejor le sonaba a vosotros, es genial porque hay mucha gente muy joven hoy, o sea, seguramente hace 15 años erais niños pequeños, ¿no? Claro. Pues a Como vosotros no nosotros. sonaré, pero por aquellas yo llevaba, cuando hicimos REC, yo llevaba casi una década presentando programas de los 40 principales y Cuatro Esfera, programas de cultura urbana, de ir por la calle a entrevistar a gente y tal. Y entonces a la gente le sonaba. No era como si lo hicieran en una televisión generalista, era en Canal Plus y eso, que por aquel entonces era lo único que había que pagar. No lo tenía mucha gente, pero yo llevaba muchos años y a la gente le sonaba, y yo creo que todo mezclado hacía que la gente de alguna manera pensara, ostras, o sea, esto puede estar pasando de verdad en mi portal, en mi calle, aquí al lado, y además esta tía, hostia, me suena, a mí yo la he visto contándome cosas, ¿qué es esto, no? Y quiero decir una cosa, ya que estamos en la academia, Claro. que, bueno, mi padre me va a permitir que lo diga. mi padre hace películas, mi padre es cámara, como Pablo. Y mi padre empezó con Buñuel, o sea, mi padre es mayor, ya va a cumplir 81 años esta semana, y es académico. Y cuando yo hice REC, que estaba emocionadísima porque llevaba muchos años también estudiando, intentando pues conseguir un trabajo como actriz, me salían papeles muy chiquinines, pues figuraciones y cosas así, prima tonta, amiga 7, no sé qué, cosas así. Y entonces hice esta peli, yo estaba emocionada, porque a pesar de lo que habéis visto, que yo la he visto también, o sea, y he vuelto a sufrir, ¿eh? Tengo todavía el corazón, o sea, me sigo sí. asustando y sé los sustos que vienen y los veo, o sea, digo, ahora viene tal, y viene ya. Bueno, en fin, hay que ver lo bien que nos lo pasamos haciéndola. Bueno, pues cuando hicieron los pases para académicos aquí, creo que antes de que se estrenara incluso, bueno, no sé. Por ahí sería, pues Por no, ahí era sí. Bueno, yo sé que mi noviembre, padre sí. la vio aquí, en el pase para académicos, antes del estreno de cine y tal. Y cuando salió me llamó y me dijo, hija mía, tú te lo habrás pasado muy bien con esos directores y todo lo que tú quieras y está muy bien para ti y todo eso y maravilloso. Y me decía,
Pero esto no es una película, ¿eh? Es como... Tienes toda la razón. A ver, luego no te frustres y esto no lo ve nadie, no va a pasar nada, tal, no sé qué, con esta película. Joe, y ahora estamos 15 años después hablando de esta película en la Academia de Cine otra vez. Así que es muy emocionante. Claro que sí. Sí, me acuerdo Sí. cuando hubo el primer pase cerrado para la distribuidora y tal, que fue un fracaso absoluto. Al salir, yo me acerqué al despacho de Beto Marini, que es hoy día un reputado guionista. En aquel momento trabajaba en desarrollo en Filmax. Y yo fui a su despacho y le dije, si fueras mi amigo de verdad, me hubieras avisado de que esta peli era una mierda. Como medio llorando, ¿sabes? Como de, menuda basura hemos hecho. Y Jaume y yo decíamos, bueno, menos mal que es a medias, que siempre es como que le podemos echar la culpa al otro, ¿no? Claro, no hemos destrozado nuestra carrera Eran del todo, ¿no? decisiones Solo en la suyas. mitad. Como, Esto era joder, es que el decisión Jaume, no, suya. yo intentaba, pero es el Jaume, es que, joder, no se puede con él, ¿no? Y mira, ¿no? Sin embargo, es un caso muy... Y lo contamos como chiste, pero es que tiene su razón de ser, porque es verdad que es una película que se alimenta mucho de la conexión con el público. Sí. O sea, nosotros realmente no sentimos que esa conexión nuestra con la peli de hostia, joder, qué bien, hasta que no la vimos con público. Porque la veíamos nosotros, con gente del equipo, en la distribuidora. O sea, era como, bueno, no... Pero es la magia que tiene el ver el susto del de al lado, que te ríes, que hoy me contaba un chico hoy en Twitter que había ido con unos amigos y que él se había girado y los tenía en la fila de atrás y vio que estaban ellos también girados, ¿sabes? Como para no mirar. O sea, esa experiencia en la sala que te daba esta peli es lo que le daba sentido, ¿no? O sea, es verdad que todas las películas cobran naturaleza cuando se encuentran con los espectadores, ¿no? Pero esta creo que tiene algo festivo, participativo, como de Tren de la Bruja, que realmente la sentías muy... Bueno, yo en los pases que he ido durante los años siempre se ha ido el 10º aniversario, el estreno no sé dónde, y la ves con gente que no la ha visto, y es muy bonito sentir que la peli tiene algo muy divertido y muy participativo. Habéis hablado de lo divertido también del rodaje. Tenemos aquí a los que, bueno, supongo que fue una coreografía interpretativa, pero también técnica. Y tenemos aquí a Pablo Rosso, que te habíamos tu puta amenazado madre. con darte la palabra. Y también a David Ambit, que fueron los responsables tanto de la dirección de foto como de los efectos especiales, que creo que además los ibas haciendo casi, bueno, tú al momento. Sí. De hecho, Manuel está todo el tiempo llamándote, Pablo, no dejes de grabar, no dejes de grabar. Y creo que David también hiciste un trabajazo que a veces en directo, incluido Vicente Gil, al que le muerden al primero. O sea que vamos a ir por orden, Pablo. Luego David y Vicente nos contáis cómo fue ese rodaje, cuáles fueron las peripecias técnicas. Creo que habéis dicho que como no sabíais que no se podía hacer, lo hicisteis. Contadnos. Sí, bueno, hola a todos. Fue el rodaje más loco que he tenido en mi vida y el resultado también es la película que más ha conectado con el público de todas en las que he participado. Entonces, para mí es, sin duda, como para todos los que estamos aquí que hemos participado, una cosa que no olvidaré en la vida y que me ha cambiado la vida, ¿no? Y la sensación durante el rodaje era de un entusiasmo desbordante porque habíamos empezado con una tarde, Jaume y Paco me dijeron, ven, vamos a tomar una caña que te vamos a contar una cosa. Eso es tan vuestro. Sí. Y estaban los dos ahí como muy entusiasmados y era que algo así como que habían hecho, si estoy mintiendo, no, si me estoy equivocando me lo dices, habían como apostado al productor que esto se podía hacer y que se podía hacer en 3 semanas o pues en menos, dijimos en menos, días, sí. En 2 semanas está hecha. Sí. Y fue esa sensación de mientras estábamos rodando de que
algo especial estaba pasando ahí. Y luego el día de al verlo con público ya fue impresionante, impresionante. Y a mí me gusta pensar siempre, como a cualquiera supongo, que sobre todo en lo profesional, que lo mejor la próxima peli va a ser mejor que todas las que hemos hecho. Y cuando estábamos rodándola, pero sobre todo cuando la vimos con gente, fue como una constatación de, hostia, lo mejor hasta aquí ha llegado, ¿no? Ha pasado algo especial y eso que yo estaba esperando ocurrió, ¿no? Y fue muy... Muchas gracias. Os habéis enterado que es Pablo, ¿no? Pablo, el de verdad. Pero luego no habla. Pablo, El de ¿no? verdad. Pero no hablo. es tu voz. No. Tengo, pero no. No, soy pésimo actor. Y lo que más me costó al principio fue tener que aguantar Bueno, no me extraña. Tener que aguantarme. la tensión, tener que aguantar a Manuela. No, tener que aguantar la tensión. Cuando tú estás rodando una peli con la cámara, las cosas pasan y tú estás captándola y si la estás iluminando y tal, pero tú estás en otra cosa y nunca te miran a ti los actores. Pero Manuela era continuamente Pablo, y yo tenía que responder a eso, a su intensidad, no responder solo con sí, dime. No, tenía que estar en esa... Dime, en ese, tranquila. Dime. en ese nivel. Escúchame, Y, dime. claro, al principio la pobre me decía, pues joder, dame un pie, dime algo para que yo pueda arrancar con la próxima frase, porque yo estaba, aparte de no ser buen actor, yo estaba a 40.000 cosas que tenía que estar haciendo. Pero lo que era, ahora ya no eres tan tímido, pero eras súper tímido. Porque yo lo que te decía Pablo, o sea, Pablo y yo nos llevábamos genial, hablábamos muchísimo, todo el tiempo. Decían, acción, o sea, mudo. Y yo decía, pero Pablo, respóndeme, habla conmigo, con Manuela, como hablamos todo el rato, ¿sabes? Pero no, en cuanto era ficción, él le daba vergüenza, no sé, pero fue genial. O sea, vamos, Sí, estabas ahí 100%. Una- Y hoy yo viendo la película he dicho, hay que ver Pablo, ¿no? O sea, porque no solo ha rodado, todo lo que habéis visto ha pasado por sus ojos, sino que ha subido y bajado las escaleras las mismas veces que todos nosotros. Quiero decir, Pablo cargando. corría con nosotros. Y cargando la cámara. Claro, cargando la cámara. Y con la sangre y los resbalones y todo. O sea, es que eso es muy heavy, el curro físico que te pegaste tú también. Sí, Sí. mucho. Sí. Yo no sé si ahora, si lo hiciéramos este año, no sé. Eso decíamos el otro día, No. pero Paco dijo que sí. En el Sí, corte, sí, podríamos. en el sí, corte yo me inglés, apunto, yo me con apunto. escaleras mecánicas a lo mejor. No, pero sí una anécdota de Rec 2, es que porque en Rec 1 llevaba un calzado muy adecuado para andar corriendo, pero en Rec 2, que iba vestido de geo, me dieron unas botas que eran un desastre y me fui yo a comprarme unas botas para no matarme, pero que eso es parte de lo de subir 500 veces por día la escalera y bajar con sangre y demás. De hecho, es verdad que al final de la peli estás... O sea, yo me acuerdo que se te caían mucho los pantalones al final, Sí. que estaba... Claro, Había adelgazado, había claro. adelgazado, Claro. porque y se te nota al final de la... Porque claro, es que fueron 3 semanas de aeróbico Sí, continuo, total, claro. Increíble. Sí. Sí. Pues David, cuéntanos tú cómo fue este trabajo de efectos especiales, maquillaje, porque también eres otro protagonismo, ¿no? Bueno, el protagonismo que tiene que tener el maquillaje. O sea, al final lo que haces en parte es vestir a los actores, a los protagonistas. Y aportas pues lo que tú sabes. Yo os digo que estoy flojito. Estoy como en un momento de mi vida como muy tiernito. Entonces, aparte de cinéfilo y de estar tiernito, claro,
yo lo veo todo desde un punto poco objetivo ahora mismo. Lo veo todo como con un amor, ¿sabes? Como, ay, mira esto, y mira aquel, y algunos que ya no están, que también sabes que ya no están. Y los sigo y pienso, era el principio de muchos de nosotros. A mí cuando me dijeron, hay una peli con Paco Plaza y con Jaume Balagueró, y yo me hacía tardes y noches de pelis de cine de Balagueró y Jaume. O sea, de Balagueró y de Paco Plaza. Entonces era como, ¿cómo? Y claro, yo ponía cara seria, como que lo que me pedían, eso yo lo sabía hacer. Pero solo era la cara. Yo ponía cara seria, sí. Cap problema, ¿sabes? Cap problema. Pero eso, a ver, también estaba esa cosa de, bueno, si es que he hecho muy poquitas cosas antes, lo justo como para que a esta gente le guste lo que hago. No me estoy jugando mucho. Había esa sensación, ¿no? De, bueno, vamos a probar, vamos a hacer. Sí, todo se puede hacer. Pero si yo lo pienso ahora mismo y me dicen que haga todo lo que se hizo entonces, creo que no lo haría. Creo que pensaría, esto es una locura, esto se les ha ido el pelotín total. Pero se hacía porque... Yo me acuerdo que había momentos, no, prueba esto, ponle tetas. Y entonces Sí, ahora hablaremos de eso. Sí. Y entonces decía, no, pues bueno, pues le ponemos unas tetas y tal. Y yo decía, pues entonces, para que esto se mueva, entonces en el último momento de la creación de la niña Medeiros, con un cúter rajé el pecho por detrás y metimos 2 pilas de petaca, para que cuando se moviera, las pilas de petaca movieran eso, porque si no era como 2 pimientos raros. Y entonces tengo una sensación como que todo se podía hacer, como que no había miedo a nada, como... y estoy en contacto con muchos de vosotros y es todo como un sentimiento de admiración profunda, de intentar imaginarme cómo yo era entonces y cómo soy ahora. Hay una mezcla de sensaciones ahí increíbles. El trabajo fue maravilloso, el trabajo pues era probar y a ver hasta dónde podíamos llegar. ¿Y esto se rompe? No, pues tira. Creo que lo más increíble en nuestro departamento era que se pedían cosas que no se sabía si se podían hacer, entonces las probábamos. Pero lo más difícil era, tiene que venir este policía con una oreja falsa todo el rato, que no se vea que es una oreja falsa o un cuello falso, y que esto pase después, cuando ya hemos estado un rato rodando. O sea, eso era el reto más complicado, porque tenías que hacer pasar un maquillaje con unos productos que entonces eran pues, mucho peores de lo que son ahora. Pero se hacía. O sea, al final era todo pactar cada plano con los directores, con los actores, con el mismo Pablo. Y bueno, pues vamos a estar aquí. Entonces, cuando se vea que esto se estira, le damos sangre, pero desconectamos al actor para que se lo lleven. Y luego le volvemos a reenganchar abajo para que vuelva a sangrar. Era una coreografía continua que no he vuelto a vivir en otros rodajes. Ha sido el único rodaje así de histriónico en ese aspecto. Y ensayar para rodar muy poquito, porque en realidad lo que se hacía era muchísimo ensayo, mucho ensayo. Ahí Vicente te han interpelado, básicamente, porque ese policía al que le arranca el cuello y que tuvo que llevar esa prótesis fuiste tú. Sí, yo quería decir primero dar las gracias a Paco y a Jaume por haberme permitido estar en una de las 10 mejores películas del cine terror mundial. Sin ninguna duda, vamos, no tengamos ninguna duda. 2, quería decir que una de las claves para mí del éxito es que ninguno éramos famosos y que ella había salido de reportera en Canal Plus. O sea, ya algo se le conocía, ya no sé. Yo estuve a punto de no conseguir el papel. Y yo no había hecho ningún protagonista, pero era demasiado famoso para ellos. Había salido en algunas películas y en algunas series. Y eso iba en contra. Y luego, con respecto a lo que dice Paco de que lo mismo era un churro y tal, yo os digo una cosa. Era un tormento trabajar con ellos. Porque, hombre, a ver, me diréis si miento. Muy buena, hacemos otra. Fantástica, hacemos otra. Hacemos otra. Hasta que no decían insuperable, ahí seguíamos rodando.
Incluso un día que no se ve al final, no se ve, cuando me pegan con el extintor en la cabeza. Ah, es Hostia. verdad. Al final no se ve porque era dificilísimo. Me pegaban 26 golpes en la cabeza. El especialista al final dijo, sí, goma espuma. Pero este señor lleva 20 y pico golpes en la cabeza. O sea, eran totalmente exquisitos trabajar con ellos porque eran de un rigor absoluto. Sí. Fue maravilloso. Fue maravilloso trabajar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Vicente. Es que es verdad que sí que yo creo que Paco y Jaume no sé por qué son muy modestos, pero es que es verdad. Tanto lo que ha dicho David como lo que ha dicho Vicente, ensayábamos mucho, repetíamos mucho. Esta cosa que también se cuenta a veces de no sabían lo que iba a pasar. No es del todo verdad, sabíamos perfectamente lo que íbamos a pasar y de hecho era más o menos un rodaje de 12 horas o algo así, más o menos. Y ensayábamos, Y ensayábamos 7, 6. 8, sí. O más, sí. Entonces ensayábamos, sabíamos evidentemente teníamos que saber lo que iba a pasar porque había efectos muy heavies. Lo que pasa es que la peli está tan bien rodada, pensada, creada, que los efectos forman parte de venir de la película. Quiero decir, no están narrados a lo grande, están metidos en lo que iba pasando. Entonces, David tuvo que volverse loco realmente para conseguir hacer dentro de un plano secuencia muy largo efectos que en una película normal tendrían sus horas de rodaje y sus planos solo para captar ese efecto, ¿no? Todo preparadito y todo eso. Vicente igual aguantar y además que ninguno falláramos porque todos formábamos parte de todo lo que pasaba con tu desgarrón, con tu sangre, con tu llevarte, traerte, con no sé qué, ¿no? Entonces todo eso estaba ensayadísimo. Luego teníais una visión alucinante de cómo lo queríais contar, porque ahí está lo que cuenta Vicente. Vamos a hacer otra, porque a veces nos quedaba demasiado bonito y no se trataba de eso. Nos quedaba demasiado bonito, Cine, perfecto, cine. Pablo lo rodaba muy bien y no era eso. Sí que había un margen de vida, que es que sabíamos que entrábamos por aquí, pasábamos por esto, por esto, por esto y por esto y salíamos por aquí, pero dentro de todo eso podían pasar 1000 cosas, ¿no? Y la consigna era no dejes de grabar de verdad. O sea, lo que sale en corre, sobrevive, no sé qué, escapa, pero nunca dejes de grabar, eso era verdad, ¿no? A no ser que alguien sufriera un daño que le imposibilitara seguir, teníamos que seguir. Entonces, dentro de eso había mucha vida y mucha improvisación. Como reporteros de guerra. Sí, un poco así. Una visión clara y bueno, a nivel de improvisación lo que estamos acostumbrados es a ver a los actores improvisar, pero aquí improvisaba todo el mundo. Sí. O sea, decir que se ensayaba mucho. Hay partes que se podían ensayar mucho, otras no. Y la improvisación era con gente con buen criterio y hacía que salieran cosas que eran increíbles. Bueno, un maquillador no suele ser uno de los que tiene que improvisar, pero el trabajo de David fue a cada momento ir añadiendo cosas, o sea, los cambios con la niña Medeiros fueron, ¿no?, a última hora porque era otro personaje. Yo tenía que venir de otro rodaje y venía con unas barbas. Eso conllevó que el primer día que se hizo el maquillaje de la niña Medeiros fue el día que se rodó. O sea, no hubo un maquillaje prueba. O sea, entonces, parte de lo que él consiguió hacer un día antes se me pegó y luego a cachos se fue prácticamente esculpiendo sobre la marcha. La papada es parte de lo necesario de cubrir esa barba, porque yo no me podía afeitar porque no había rodado lo otro. Entonces es como que muchos más departamentos de los que normalmente están obligados a improvisar, tuvieron que improvisar. Otras cosas se preparaban mucho, las que podíais, pero otras no. Y esa frescura con gente que tiene buen criterio, pues dio resultado que... Pero vamos, el pobre de no parar, me acuerdo que acabó el rodaje y salió con unas fiebres mortales. O sea, eso de que el cuerpo sabe que todavía no, corten, se acabó la pelea. Ahora puedes enfermar y morir si quieres, pero... Pero eso
Eso ahí fue bastante importante porque dices, ¿y qué nos lleva a hacer algo, un maquillaje, una peli, lo que sea, un guión? Muchas veces es la pasión, pero también la suma, pues como decía Paco, ¿no? de muchas cosas. Y en ese aspecto la papada de Medeiros surge de ahí, de una necesidad de tapar una barba de un actor que no puede afeitarse la barba. Pero todo ese conjunto, su delgadez, sus formas, pero lo ancho de la papada, todo fue pues, maravilloso. Un poco lo que... Esa tormenta perfecta de cosas bien decididas y otras por el azar. No, yo me acuerdo cuando hicimos las pruebas, porque es verdad, lo que decías que el personaje final no era la niña Medeiros, era el padre Albelda. Entonces, en YouTube creo que hay algún vídeo que se te ve maquillado con el bigote. O sea, David hizo un maquillaje de un señor calvo con bigote y con unos tubos, bueno, yo qué sé, mamarrachadas que se nos habían ocurrido. Y lo rodamos durante el rodaje. Y vino un día, rodamos. Claro, rodamos una prueba con la cámara con visión nocturna, lo vimos. Y yo no sé qué nos pasó por la cabeza, pero que es verdad que tuviste muy poco margen para... No sé, pues, Menos de una semana. y dijimos, coño, ¿y si en vez del cura es la niña que lleva ahí no sé cuántos años? Pero a mí es que ni siquiera esa semana, o sea, yo me fui a rodar... Volviste y eras niña. Y volví la tarde anterior a rodar. Yo me sabía mis líneas. Que cuando Que hicimos hablaba, la prueba, sí. cuando hicimos la prueba, me maquillasteis de hombre. Hicimos alguna prueba de cámara con el night shot. Y no sé si dije alguna de las frases o lo que sea, pero ni me las sabía todavía y tal. Y dije, qué mal el diálogo y tal. Pero también era muy difícil de golpe. Vamos a grabar. Suelta algo de tus frases. Soltar algo de unas frases con ese disfraz a oscuras, sin nadie que me daba la... Y yo diciendo, qué vacío está, que tengo que trabajar esto. Y llego con esto ya más trabajado, tiene que ser más realista. Bueno, llego y me dicen, oye, que mañana que hemos hecho unos cambios. Sí, dime, eres la niña. Y claro, por un lado podría decir, joder, decírmelo con tiempo, no me ensayo, no me preparo, pero no, lo único que me salió fue, coño, qué puta locura, qué guay. Guau, nene, mira, estas son tus tetitas, una braga, no sé yo. ¡Guau, están locos! Me acuerdo ¿Cómo mola? Las claro, que hubo que cambiar calzoncillos por bragas, unas bragas. ¿He dicho calzoncillos? No. No. He dicho bragas. Te iba a cambiar por las bragas y claro, tú ahí con... Bueno, aquello era... Pero eso fue ya al día siguiente, o sea, dije, ala, a acostarte. Porque yo llegué por la tarde y digo, ala, niña, a la cama. Y me fui a la cama diciendo, bueno, pues una niña, la niña Medeiros, de forma, tuvo un rato para pensar, que dormía en un piso con Ambit, no en la misma cama, pero bueno, no hay problema. Y nada, pues al día siguiente, pues ya está. Veo cómo me van construyendo 8 horas de maquillaje, porque es de los más largos que he tenido, porque ya te digo, había casi que esculpirlo en el cuerpo. Y ese rato es el único que tuve un poco de ir entrando en ese... Y luego, pues nada, a ver, y vais diciendo, pues ahora por aquí, o vamos a ver si probamos por aquí, y tal, y los dos como niños, ay, vete para acá, ponte por aquí, ay, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, venga, vamos. Con el martillo dando. Vamos. Y la verdad es que fue eso, fue como, olvida todo lo que creías, que sabías. Yo me estaba empeñado en que le dieras con el martillo a una imagen de la Virgen. Sí, le di. Y yo le decía, pero llama, no, que eso es muy feo, a la Virgen no le vamos a dar, no sé qué. Pues una de las tomas, a esa que se ve de la Virgen, que luego al final no la meteríais, pero se grababan más cosas. De hecho, creo que en esa de la Virgen, Cuando rompiste me golpeé el dedo con el peso del martillo también y al rato uno de los dedos lo tenía así y seguimos rodando, pero... Castigo a la Virgen. Claro, castigo divino. Sí, ya os lo dije. Luego rompí una de las estanterías cristales por todos los suelos que tuvimos que parar y barrer porque si no me rajaba. ¿No? Y para evitarlo me puse zapatillas de estar en casa, a cuadros. Estás preciosa. Sí, y hicimos una toma en la que luego Pablo lo chequeó con ellos en el combo y se veía ahí la cámara, se mueve un poco y dice...
Ella me dio con sus zapatillitas calentitas. Y le dijo, venga, barrer bien, 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 descalzo. ¿Se pueden contar intimidades de la niña? De la niña, sí, lo de el plano El plano mágico. más caro de la, Sí, de la de la película. Le cuento. Sí, claro. Estábamos en la gala de los Goya y entonces, bueno, el equipo de REC, por favor, se siente por aquí. Y entonces veo aparecer a Alex Vilagrasa, que es el técnico de FX, bueno, es maravilloso. Y le digo, a ver, ¿estás por REC? Y me dice, sí, sí, estoy nominado por REC. Digo, pero en REC no hay digitales. Dice, sí, sí. Dice, cuando aparece Medeiros se le ve un huevo y hubo que borrarlo. Digo, te han nominado por borrar un testículo. Es que, cuidado, ¿eh? Ah, bueno. Que son mucho trabajo. Pero no era el testículo lo que se veía. Era otra cosa. Oye, hay los másters Joder. de eso. De hecho, es que cuando he entrado a ver el final, cada vez que veo ese plano es que me descojono Porque literalmente. tú ves porque el real. es que se ve... Tú lo se ves ve- porque no, lo es has que visto. Él quitó lo que había que quitar, pero la forma del calzoncillo es como Bueno, una polla fantasma. la braga ahí, no. ¿sabes? No, cuando estábamos construyendo el día de rodaje, todo iba sobre la marcha y y claro, eran unas bragas horgueras, Claro. ¿no? Anchitas. Y yo les dije, Jaume, Paco, tenemos un problema. Dicen, ¿cuál? Y dice así. Y entonces hacía talón, talón. O sea, coño, hay algo que subconscientemente la gente va a percibir, no es una niña. ¿Sabes? Y dijeron, un paso por vestuario. Entonces allí me pusieron un tanga negro estirado para que tuviera todo bien agarradito. Y entonces pudiera estar horguero sin que recibiera ningún estímulo. Pero claro, luego el rodaje es otra cosa. ¿Sabes? Suceden cosas, La todos queremos... naturaleza, claro. Claro, y entonces algo hizo blup y salió un poquito por ahí. Un brazo gitano. Y entonces tuvieron Porque que... eres muy largo, tú. No sé. No, calla. Lo habéis pensado, pero es que esto se hizo antes de The Walking Dead y antes de una pandemia. O sea, yo hay cosas Sí. que no dejo de dar vueltas y digo, pero hostia, es brutal. Sí, sí, sí. Sí, se Que aquí utilizaban términos que ahora son muy cotidianos, pero que antes eran como una rareza absoluta, ¿no? Sí, sí, Cepa, ahora la gente se lo tomaría más normal. Quiero decir, han parado, han precintado, parece que hay un virus y todos dirían, ah, vale. Vale, pues vamos a comportarnos Esto pasa, y tal. claro. ¿Sabes? Esa histeria es de ignorantes, ¿sabes? De otra época. Ahora sería diferente. Si queréis preguntar, participar, hay un micrófono y si queréis aprovechar la oportunidad por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena. Yo no vi la peli hace 15 años porque me dan muchísimo miedo las pelis de terror, pero hoy me han invitado y he decidido venir. Me ha gustado, me alegro de haberla visto ahora y no hace 15 años porque me hubiera cagado mucho más. Y yo tenía una pregunta para Manuela con el tema de la cámara, o sea, las réplicas que te daba Pablo, que en realidad no era Pablo, pero todo el rato piensas que es Pablo, ¿no? O sea, quiero decir, el cámara no es el que habla contigo. Entonces, ¿cómo llevas tú el tema de estar todo el rato recibiendo, pues eso, con un personaje que ni es Pablo, aunque sí sea Pablo real, pero que... ¿Cómo llevas ese...? La falta de feedback. La falta de feedback, pues muy bien, o sea, solo me acuerdo al principio, pero como de algo divertido e inaudito, o sea, como lo que he contado antes, ¿no? Con Pablo, compañero con el que vamos a estar trabajando así durante todo el rodaje, durante todas las horas del rodaje, porque durante toda la peli me dirijo a él. Y él ser incapaz de hablar conmigo en acción como habla 30 segundos antes, ¿no? Entonces al principio me parecía inaudito, me parecía muy gracioso. Y lo hablamos y por eso le di la lata al principio, le picaba como Pablo, pero contéstame, que no. Pero luego es verdad que no me contestaba como el personaje, pero estaba tan ahí, él estaba tan ahí conmigo, con todos, no hablabas, pero contestabas con la cara, contestabas con el cuerpo, Algo decía a gestos, veces. sí, a veces decía algo. Cuando O sea, no quería. recuerdo realmente, más allá de la anécdota de las risas al principio, de hay que ver qué tímido, que no es capaz de hablar en la ficción cuando así todo el rato, y además
tú me dirigías un montón, porque al final, con tanto movimiento, tanto correr, tanto tal, yo muchas veces no estaba donde tenía que estar y él, ¿sabes? O sea, hablaba conmigo todo el tiempo, pero como oliese que era algo de personaje, eso ya no. Pero no recuerdo que fuera una dificultad ni nada, porque aunque no hablara mucho, hablaba mucho. Y era muy generoso con todo lo demás, o sea, estaba. Sí, claro. Mira, tienes el micro aquí. Que, por ejemplo, cuando estamos oyendo el magnetofón, yo ahí cogía a Manuela del pelo para ponerla exactamente en el sitio donde yo tenía el foco, donde le daba la luz en la cara y tal. O sea, y eso ha sido una constante en todo el rodaje. Y te puedo jurar que yo acababa agotado de actuar. Porque, claro, yo estaba en continua relación personal, digamos, con el personaje, con mi personaje y con Sí, el de total. Manuela. En continua escucha y en continua mirada, ¿sabes? O sea, estaba ahí. Y un trabajo físico importante el vuestro, ¿eh? El de todos, pero vosotros de dos que estáis todos. continuamente, para arriba, para abajo, tú gritando, yo no sé el trabajo que hiciste de voz. Ya, yo tampoco, la verdad. Alucino, ¿eh? Alucino porque los gritos son todo el rato y son todos de verdad y son todo yo y son muchas horas, muchos días. O sea, muchas horas. Sí. Eso no. Bueno, yo lo que tengo que decir es que cuando vi la película y oí la voz de ese señor que habla, ¿quién es? ¿Te acuerdas? No me acuerdo el nombre. A mí Pues me está costó, aquí. ¿eh? Yo me sentía... Decía, Ha venido. Vale, se lo anda. Pues ¿ese era quién es? yo. ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? Que entre. Pero no sé, o sea, se me dio bien, no sé por qué, la verdad, no hice ningún entrenamiento ni nada, no me quedé afónica, no me dolió la garganta, no... Debí gritar bien, ¿no? Sí. Porque también eso se puede gritar bien y no te haces daño, pues debí gritar bien, no sé. Lo hiciste, lo hiciste. Tenemos una pregunta ahí. Hola, buenas. Yo también es la primera vez que he visto esta película porque cuando salió a cines pues yo todavía era muy pequeño Claro. para ir, aunque tengo que decir que muchos compañeros míos de clase en aquel momento se hacían los valientes diciendo que habían ido a ver Rec, de eso Ah, sí. me acuerdo. Y yo quería preguntar, a raíz de que durante toda la época de los 2000 hubo muchísimas películas de terror como Rec que se marcaron en todo este espacio del found footage. Si en algún momento, Paco, tú has reflexionado un poco sobre este movimiento que se creó dentro del género de terror, porque fuisteis parte importante de ello. Bueno, o sea, nosotros realmente tampoco es que inventáramos gran cosa, ¿no? Porque había precedentes, ¿no? Había Holocausto Caníbal, que es una peli que nos había marcado mucho a Jaume y a mí. Había Ocurrió cerca de su casa, que es una peli belga estupenda también. Había precedentes, La Bruja de Blair estaba bastante reciente, ¿no? Que era una onda bastante similar. Pero nuestra referencia era sobre todo la telebasura. O sea... Lo hemos contado muchas veces que la película nace viendo Aquí hay tomate, que es el precedente de Sálvame. Un día que lo estábamos viendo, yo llamé a Jaume y le dije, tío, ¿estás viendo Aquí hay tomate? Y él me dijo, Por supuesto, Son zombies. me dijo, ¿qué otra cosa podría estar haciendo? Y era un vídeo bueno, es que un personaje del corazón que la estaban rodando desde fuera. Y en esa manera de explicar la realidad es donde vimos el terror. Que había chicha. Lo que ocurre periódicamente, ¿no? En el cine de terror y en otros géneros me imagino que también, es que cuando una película es muy barata y tiene mucho éxito, pues hay mucha gente que piensa, o sea, qué buena idea invertir poco y ganar mucho. Entonces salen como réplicas, como intentando de alguna forma surcar esa ola, ¿no? O salir un poco a rebufo. Es verdad que hubo unos años que sí se hicieron muchas, y algunas que están muy bien realmente. De alguna forma, creo que hay películas que van marcando ciertas tendencias, ¿no? No digo que la nuestra lo hiciera porque, ya como te digo, tampoco salió de la nada, que veníamos ya cargados de referencias previas, pero sí es verdad que se produjo cierto
Y luego una cosa muy curiosa que nos sucedió es nuestra relación con una película que se llama en España Monstruoso, en el original Cloverfield, que se hicieron a la vez, pero estrictamente a la vez, y estábamos montando Rec y alguien nos dijo, tío, ¿habéis visto un tráiler de una peli que se llama Cloverfield? No, ¿qué pasa? Hostia, mirarlo. Y lo vimos y fue como, me cago en la... Es exactamente el mismo concepto. Entonces ya nos preocupábamos, tal, fue, ¿cuándo estrenan estos? Y era más tarde, dijimos, bueno, ya está. Dirán que podemos decir que se han copiado, ¿sabes? Pero es verdad que muy curiosa y son cosas que ocurren muchas veces, ¿no? Ciertas sincronicidades que no sabes a qué obedecen. Pero es verdad que o sea, había un tío en Los Ángeles rodando una peli con un estilo, no sé si lo habéis visto, pero es muy similar, ¿no? Alguien que graba con una cámara y pasa, no voy a hacer spoiler, pero pasa algo monstruoso, como dice el título español, y lo graban. Y nos sorprendió mucho a nosotros esa coincidencia de, joder, es como también películas de zombies, pues habíamos visto muchas, pero es verdad que en España especialmente hacía mucho que no se había... Yo creo que desde No profanar al Señor de los Muertos y La Noche del Terror Ciego y estas creo que no había... O sea, llevábamos como 20 o 30 años sin pelis de zombies. Y fue una cosa... Cuando lo decíamos, vamos a hacer una peli de zombies, la gente era como... Pues es verdad que, claro, o sea, desde Walking Dead y todo este revival del mundo zombie, ¿no? Y es verdad que generaba mucha extrañeza cuando decíamos una peli de zombies. Coño, pero 28 días después fue posterior. 28 días después es antes. Ah, vale. Es unos años Sí, antes. otra ola. Es como que venían varias a la vez. O sea, de hecho, la vimos Jaume y yo juntos, me acuerdo, en Oporto, en un festival, la de Danny Boyle, y dijimos, qué chulo. Pensamos, hostia, zombies que corren. Qué buena idea. Sí, o sea, me acuerdo es de hablar mucho esa noche después de verla. Joder, qué tío. Mira, claro, los zombies que nosotros conocíamos iban lentos. Joder. Y si corren, pues menuda... Un coñazo esto. O sea, yo siempre veía pelis de zombies y decía, yo soy muy listo, seguro que tal, que cual. Desde que hay zombies que corren, La hemos cagado. da igual. O sea, yo no voy a correr. ¿Sabes? O sea, Bueno, hasta se he cansan, muerto. claro. ¿Sabes? La primera carrera que haya que echar. Hay otra pregunta aquí. Sí. Enhorabuena por la película. Os quería preguntar, porque hemos visto la primera, pero hay que pensar que también es una saga de 4 películas. Entonces, quería preguntaros por la saga en sí, que si consideráis que la primera película generó impacto, supongo, por el efecto de falso documental, ¿no? Estamos en una estación de bomberos y de ese proceso hasta que llegamos a la cuarta, a un barco, que sucede todo en un barco, que ya no hay una cámara que justifica a lo mejor lo que se está viendo, ¿no? ¿Cómo valoráis, 15 años después del estreno de Rec, todo el recorrido de las 4 películas? ¿Cómo valoráis esa saga entera? Pues imagínate, o sea, hacer una... Claro, cuando hicimos esta peli era una experiencia aislada, ¿no? La razón de hacer la segunda fue básicamente que nos lo preguntaban tanto. O sea, nosotros estuvimos con esta peli, estuvimos de festivales un año, ¿no? De estreno no sé dónde, que no sé qué, bueno, íbamos pues por todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo nos decía, oye, ¿y no habéis pensado hacer una secuela? No. Y claro, la quinta vez que nos la preguntan, le dije a Jaume, ¿no? O sea, hablamos y dijimos, oye, pues igual. Pues igual no es mala idea, ¿no? O sea, nos hemos pasado muy bien, ha quedado bien, a la gente le gusta. Oye, pues hay motivos peores para hacer una peli. Y entonces, cuando ya hicimos la segunda, Jaume tenía mucho interés en hacer una peli de acción y yo tenía mucho interés en hacer una comedia con Rec 2. Entonces, como al final acabamos haciendo una hibridación entre una historia de chavales que era un poco comedia, la peli de acción, y también pues funcionó muy bien y tal. Nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis más? Entonces dijimos, mira, pues ahora sí que tenemos que hacer una comedia, una de acción. Y entonces ahí ya... También era una cosa que estábamos muy cansados de oír zombies todo el día, porque era no solo rodando, luego en la post, por el montaje, o sea, era como... Nuestro horario laboral era levantarnos por la mañana y... Era como, hostia. Claro, 3 años así, era como, hostia, no puedo más. Entonces dijimos, 2 más. Nos dijeron, ¿por qué no hacéis 2 más? Y dijimos, hostia, 2 más no. Y entonces dijimos, bueno, si haces tú una y yo otra, es la mitad de tiempo.
venga. Y yo quería hacer la comedia, yo hice la comedia y Jaume quería hacer la de acción y hizo lo del barco, que es una idea que ya tenía él. Yo creo que para la 2 ya lo pensó, lo del barco. Si no, no sé si usted se acuerda. Sí, lo del barco Jaume lo tenía en la cabeza y yo lo de la boda también lo tenía. Puede pensar, porque era una época que claro, por pura biografía, se casaba mucha gente a mi alrededor, ¿no? Porque yo ahí tenía 30 y pico años, era como puta pesadilla de bodas, ¿sabes? Cuando te enseñaban el vídeo de boda, era como, no, o sea, vídeo de boda, me cago en la... O sea, ¿qué hay peor que un vídeo de boda? Y que, bueno, voy a hacer uno. Tenemos 2 preguntas más, por aquí una y luego la última por ahí. Sí. Sí, vale. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, ahí siempre hay películas que marcan luego un antes y un después. Por ejemplo, esta no es española, pero bueno, Braveheart, que Mel Gibson era muy sádico, entonces saltaban cachitos de carne y eso ya, a partir de ahí, todas las guerras eran así. Sin embargo, vosotros no habéis pensado que hay cosas que habéis puesto en vuestra película que luego han salido, por ejemplo, en videojuegos. Cuando se hizo el reboot de Tomb Raider, la ropa de Tomb Raider es precisamente la que lleva Manuela en este, o sea, como heroína aquí, lleva igual, una camiseta blanca y unos pantalones más o menos deportivos. Es curioso, lo digo porque hay siempre, sobre todo en los videojuegos y en otros, aunque sean películas independientes, suelen crear más ideas. Y si habéis visto esa trayectoria de, pues después hubo gente que hizo cosas parecidas, que a lo mejor les inspiramos y a lo mejor no. Claro. Pero si habéis tenido esa sensación. Bueno, yo creo que es inevitable. Si una peli tiene éxito, y esta la he tenido yo, que después de trabajar aquí, luego tuve la suerte de empezar a trabajar sin parar por ahí, he ido recogiendo mucho cariño de REC, o sea, la cantidad de gente profesionales del cine, que todos en su momento, igual que llegó aquí una peli japonesa rara, de Ring, ¿sabes? Y todo el mundo sabe lo que es eso. Pues por todo el mundo conocen REC. Entonces, aunque algunos no tuviéramos mucha conciencia, REC se ha visto, sobre todo los amantes del género, en todo el mundo. Entonces, es inevitable que pues eso, que haya cositas que haya marcado y definido algunas ideas nuevas. Luego está la mente colmena, como dice con lo de Cloverfield. Hay veces que hay cosas que van a suceder en varios sitios a la vez porque los tiempos lo piden. Pero, por ejemplo, Hideo Kojima, el creador de la saga de Metal Gear, decía en una entrevista, ¿qué película te gustaría hacer videojuego? Y decía, pues REC. Es un japonés, es un puto dios del mundo de los videojuegos, y de golpe lees eso y haces, hostia, claro, son estas cositas que gotean, y Spielberg en su casa millonaria ha visto REC. O sea, es que Pues REC ha estado en muchísimos sitios y es inevitable que se haya metido en el subconsciente de millones de creadores. Entonces yo creo que sí, puede ser que ese traje, el tío que tenía que diseñar, dijo, pues mira, a ver, estaba viendo REC, me encaja, clavado, ala, circula, ¿sabes? Que empezó haciendo los efectos especiales, a ti y a mí nos llamaron para un Sitges y dije, Greg Nicotero ha dicho que lo que le inspiró era lo que vio en REC y tal, que luego lo llevó más a zombie. Pero dices, cuidado, o sea, Greg Nicotero, o sea, no es cualquiera. Y de repente menciona esto como algo que vio y le dijo, hostia, esto, me encanta esto, este ritmo, bueno, pues ese palpitar o esa vibración que vio ahí. Pues eso. Vale, vamos contigo y vamos terminando. Qué presión la última, para que diga algo un poco interesante. Hombre, lo primero de todo, por supuesto que enhorabuena. Yo no tengo un ranking personal porque yo soy hiperaficionada al género de terror, me viene de familia. Allá en los 80, los 5 miembros de la familia veíamos cine gore en VHS, comiendo pastelitos. Ya mi familia y yo ya somos muy de hacer sagas. Podríamos inspirar una saga de terror en sí, ¿no?
Además, voy y estudio comunicación audiovisual. Me acuerdo yo que tuvimos que destripar esa obra maestra llamada Psicosis. O sea, como que yo iba un poco sobrada siempre al cine y cada vez que iba a ver una peli de terror salía más de lo mismo, otro fiasco, un más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y esa niña aparentemente hace 15 años que iba sobrada, salí traumatizada. O sea, todavía, es que después de verla, todavía tengo el corazón así, ¿sabes? Y lo que le quiero preguntar directamente a Plaza, hombre, ahí ya vi unos cineastas con un talento como la copa de un pino, ¿sabes? Porque sí que había antecedentes, yo no me he atrevido a ver La Bruja Blair porque todo el mundo creó mucha expectación y todos salían del cine, vaya mierda. Y digo, pues paso, no pierdo el tiempo, ¿no? Holocausto, que a mí ni no la he visto, aunque he visto mucho gore. Pero eso, que ¿dónde está el margen? Claro, ahí está lo que decía también Javier de la tormenta perfecta, porque en cine, para que parezca todo espontáneo, está perfectamente coreografiado, planificado. ¿Dónde estaba el límite de todo lo que ensayabais, coreografiabais? ¿Cómo narices se planifica eso? Que es un puto caos, así. Una sensación, la cámara todo el rato no, que está aparentemente improvisando. ¿Dónde estaba lo organizado y dónde empezaba lo que surgía en el momento de la grabación, que crea toda esta magia y te sumerge? Porque vamos, sí, que es un plano subjetivo que no sois los primeros que lo hacéis, pero que yo salí, vamos, sigo saliendo cardíaca, ¿sabes? Y era lo que te quería preguntar, ¿dónde está eso? Como que sí que habéis planificado mucho antes, pero luego, ¿qué margen? Digo, porque resulta claro que Pablo Rosso, además del dire de fotografía, de tener que iluminar todo ese tinglado, era el que lleva, el operador de cámara, el Pablo verdadero, Pablo falso. Digo, ¿cómo narices se planifica ese puto caos para dar esa sensación de urgencia, de que está ocurriendo de verdad, de que te van a morder a ti también, de que la cámara por ahí y que se va al suelo, que se gira, que se desenfoca, que se... Un poco lo que ha dicho Manuela, ¿no? O sea, como que marcaban ciertas cosas necesarias para la trama, por donde había que pasar sí o sí, y luego, cuando se dice acción, mientras se pase por esos puntos, mientras se vea esto, se oiga esto y se haga esta acción, todo como suceda, cada toma tenía que ser diferente porque era natural, ¿no? Yo nunca he pensado en esto para REC, pero realmente en la interpretación yo uso mucho eso y yo lo llamo la interpretación vectorial. Es como marcar puntos necesarios en una escena, pero cada vez decirlo con otras palabras. Y eso le da a todo una naturalidad, ¿sabes? Que parece siempre que es como improvisado, que es... Entonces creo que un poco es la dirección vectorial. Sí. Podría ser. Sí, luego hay cosas que... O sea, la película estaba, como explicaba Manuel antes, muy coreografiada y muy planificada. Pero sí que nosotros teníamos muy claro que hay determinados recursos que te quitan la sensación de impostura. Por ejemplo, o sea, te digo solo dos cosas claras que usábamos en REC, ¿no? En contraposición, por ejemplo, a cosas que hicimos en REC 2, que bueno, daré para otro debate, pero cuando tú ruedas en una película, digamos, convencional y haces un decorado, ruedas en un plató, adecuas el decorado a la cámara, a lo que tú quieres explicar. Pero en la realidad, cuando ruedas en un sitio real como REC, te buscas la vida para rodar. Y eso implica que muchas veces no consigues el ángulo apropiado, que cosas que si fuera un decorado construido, rodarías de otra manera. Y es como que de alguna forma dejas que el propio espacio te limite y de esa limitación sale cierta verosimilitud, ¿no? Otra cosa que trabajábamos con Pablo, por ejemplo, o sea, un ejemplo solo formal de lo que buscábamos de transmitir, eliminar el artificio. Es que cuando tú ves en las noticias o en YouTube ahora o donde sea un vídeo real, la cámara siempre llega tarde. Porque si se cae alguien aquí, tú te giras a grabarlo, cuando llegas ya se ha caído. Y con Pablo teníamos mucho la obsesión de no te puedes adelantar porque tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, cuando la señora Izquierdo muerde a Vicente Gil, tienes que llegar un poco tarde, porque tú al oír que él grita, le encuadras, pero...
Claro, entonces eso inconscientemente hace que tú lo codifiques como un lenguaje real, porque... y esa es una cosa que ves mucho en found footage que no acaban de funcionar, que es que la cámara está donde... Está como muy casualmente donde va a encuadrar algo que va a ocurrir, ¿no? Y eso, nosotros teníamos mucho cuidado con eso, con trabajar los fueras de cuadro, con trabajar que no se oyera bien en muchos momentos, era muy importante. El que no parezca como que, hostia, pues fíjate que curioso que teníamos la cámara aquí y ahí ha aparecido un zombie, ¿no? Es como, no, cuando aparezca el zombie ya lo buscarás, ¿no? Y con Pablo me acuerdo que a veces, si no me equivoco, porque como hemos mentido tanto hablando de esta peli, nos hemos inventado una cantidad de tonterías porque nos aburríamos y nos contábamos unas leyendas, pero yo creo que había a veces, corríjame usted si estoy mintiendo, que ensayábamos sin ti para que no supieras exactamente cómo iban o por lo menos sin la cámara, para que no ensayaras cómo ir con la cámara con los actores. Sin la cámara. Ensayábamos sin la cámara, ¿no? Y luego ocurría a veces que tú me dabas una orden y Jaume me daba otra. Entonces... ¿A quién quieres más? No, pero eso ocurría pocas veces, pero sí ocurría a lo mejor que Paco me daba una orden y Jaume no estaba, y cuando yo hacía lo que me pedía Paco aparecía Jaume. ¿Pero qué haces, tío? Porque y siempre había como una especie de respetando a rajatabla lo que acaba de decir Javier, de que había que mostrar esto, oír esto, ver esta situación. Siempre había una especie de caos provocado que nos... Que favorecía. Y en interpretación también lo hacían. O sea, todos sabíamos por dónde entrábamos y por dónde salíamos y lo que iba a pasar en medio, porque muchas veces eso implicaba que cayese un cuerpo o que hubiera un efecto que teníamos que manipular. Pero dentro de eso, en cuanto a matices de interpretación, a lo mejor venía Paco y te decía, antes de la acción, te decía, en esta o sea, lo que tienes que decir es lo que tienes que decir más o menos, pero tienes que conseguir que el policía te dé una hostia. Entonces, con tu diálogo, con lo que tú, pues no sé, tú lo interpretas como, le voy a poner histérico a ver si consigo tú en tu cabeza que un policía me agreda y ya tengo el reportaje, no sé qué, esto en tu cabeza. Y al policía le decían lo contrario. Entonces creaban, pero sin que yo lo supiera, creaban los opuestos, el conflicto, claro, la realidad. Y tú además no estás sabiendo, o sea, como en la realidad, no estás entendiendo por qué el policía está reaccionando así, sí, o sea, y en la realidad tú no sabes cómo va a reaccionar el otro. Otro ejemplo, por ejemplo, de crear el caos, que eso yo creo que ha salido en el making y tal. Ellos probaban y uno de los finales que tenían era que yo salía del último edificio y de la última puerta y al salir encontraba a todos los infectados así, parados, así. Y entonces me decían, tú sales... Y era ya todo con night shot. Y van a estar todos aquí en la escalera y tú los vas a ver, te acercas a no sé qué, y vas a seguir, vas a salir, vas a bajar toda la escalera, vas a llegar a la puerta y vas a salir a la calle. Acción. Yo salía y de repente uno de los infectados se giraba y me mordía. Y entonces yo no sabía que me iba a morder. Pero como no se podía parar de grabar, había que tirar. Ese cuando llamas hijos de puta, me acuerdo. Hijos de puta, sí. me habéis matado. Hijos de puta, me habéis matado. Ahí no pude, no sabía cómo seguir. Es cierto, yo creo que esa debió ser la única vez que corté, porque decía, pero me tengo que transformar ahora en infectado y no sé cómo hacerlo. O sea, ¿cómo me transformo de rápido? ¿Qué hago? Y empecé así a sentirme muy ridícula y solo dije, ¡qué hijos de puta! ¡Me habéis matado! ¡Me habéis matado! ¿Sabes? Entonces, hacían cosas, sí que hacían cosas de estas, quiero decir. Pero evidentemente, dentro de todo, había unos límites, ¿no? Y un orden y una, ¿cómo se diría? Un criterio estilístico o algo así con esto de... Sí, pero me acuerdo que cuando llegué yo maquillado Javier, intentabas pillarme a secretos y vosotros no me dejabais. O sea, como, Javier, ¿qué te han dicho que me hagas? Y yo, es que me están llamando, que tengo que ir. Porque yo entendía que estaban
ocultando cosas y me parecía súper divertido. Y ella, pero dime. Digo, ahora hablamos. Tal, no sé qué. O sea, era como, estaban jugando todo el rato contigo y con todos a... Sí, pero no... Sí. Ah. Pero es que a veces nos despistábamos tanto que nos despistábamos nosotros, Jaume y yo. O sea, pero a extremos muy locos, ¿sabes? Como de grabar algo. Bueno, es que o sea, hay ejemplos muy bestias que prefiero que no nos dejan en buen lugar. No. Bueno. Pero cosas que pasaban que, ¿sabes? Que yo decía, bueno, esto... Entonces, claro, decías, no quiero herir los sentimientos de Jaume, es idea suya, me parece una mierda, pero me callo. Y él pensando exactamente lo mismo. O sea, cosas que ocurrían que cada uno pensaba que eran cosa del otro. Que lo había dicho el Entonces, otro. ¿sabes? Cuando ya no sé qué, yo decía, Jaume, ¿estás seguro de esto? Me decía, pero si eres tú el que había dicho yo, pero que yo no. Ah, no, pues espera, vamos a volver a hacer, que no era esto, que no nos hemos entendido. O sea, a veces nos despistábamos tanto con esto de dar órdenes contrapuestas que a veces perdíamos... De hecho, es que me acordaré toda la vida el final, el día último de rodaje, el que rodamos el final del Night Shot, que empezábamos a rodar a las 5 de la tarde, algo así, era más o menos el horario, ¿no? Que hacíamos, de 5 hasta que acabáramos. Hasta que amanecía. Sí. O sea, toda la noche. Y me acuerdo de quedar con Jaume a tomar un café antes, pues 3:30 o algo así, y decir, oye, hoy rodamos el final. Pues sí. Oye, ¿qué hacemos? Porque estábamos con eso, que si salía Manuela la mordían, que si no sé qué, que si la niña, que si tal. Y entonces ahí fue cuando pensamos lo de, pues eso, de estirón. Es que pensábamos, es que tal, matarla no. No, matar a Manuela está feo, no queremos verlo. Pero tiene que acabar mal, sí, hombre, eso sí, a ver, somos quienes somos, esto bien no puede acabar. Y tal, pero ¿qué hacemos? No, pues que se la lleve, tal. Pero necesitamos una imagen, me acuerdo, estábamos muy obsesionados con cuál era la última imagen de la peli, ¿no? Las pelis de terror tienen que tener una imagen icónica, ¿no? Tienen que tener algo que lo ves y reconozcas, ¿no? Y entonces fue cuando pensamos, hostia, que mata a Pablo primero, entonces luego que Manuela coja la cámara, que se le caiga la cámara en el suelo y que ella caiga delante de la cámara y tenemos un plano de ella con la cámara aquí, que la lleven, y dijimos, hostia, eso pinta guay. Es alucinante. Y es yo muy lo bonita sé. esa imagen. Sí. O sea, Sí. ¿qué os ha parecido? O sea, nos parece... muy Bueno, yo bonito es que eso. alucino cada vez que la veo. Digo, qué suerte tengo Un regalo. de eso. Qué Pues suerte sí. tengo de estar en ese plano, vamos. O sea, es que alucino. Digo, Desde luego, imagen icónica para el cine español es, igual que la primera película en estos 15 años que celebramos hoy, la saga también. Muchísimas gracias a todo el equipo A que habéis vosotros, venido, a Pablo, claro, Vicente, un placer. David. gracias por Javi. venir, qué Gracias. alegría. Muchas gracias. Paco, Manuela. Gracias.